Tenemos la ponencia del instrumento tecnológico más innovador continúa siendo un buen clínico, a cargo del doctor Ramón Martí Montraverta, que es psiquiatra, director del área médico-psiquiátrica de Amálgama 7 en Barcelona, director clínico de atención psicológica integral, psiquiatra consultor senior en la clínica Sepello y autor y coautor de diversos artículos especializados, manuales de tratamiento y guías preventivas. Adelante. Do you know what the Turing test is? Yeah, I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer, and if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. And what does a pass tell us? That the computer has artificial intelligence. Are you building an AI? I've already built one. And over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. You got it. Because if that test is passed, you are dead center of the greatest scientific event in the history of man. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Bueno, buenos días. Han visto un trozo de película, un minuto de la película de Ex Machina de Alex Garland, donde se pone en evidencia, en acción, algo de lo que es, digamos decir, la máxima fantasía de las películas, reiterativa de las películas de ciencia ficción. Es decir, que una máquina puede llegar a aprender, a desarrollarse y a convertirse finalmente como un humano. Con la inteligencia artificial, la película nos plantea pues, la humanización de estas máquinas y que de alguna manera, gracias a esto, se puede separar de la tutela del hombre y tiene vida propia y conciencia propia. Bien, esto es absolutamente ciencia ficción, pero lo he introducido para plantear unas preguntas generales, más humildes que esto, y que tienen que ver de cómo podemos llegar a mejorar los tratamientos psiquiátricos y psicológicos dirigidos a los trastornos de conducta, pero en general en el siglo XXI. Y la pregunta es, ¿debemos mejorarlos con más tecnología o con más terapeuta? ¿Debemos apostar por mecanizar más, podríamos decir, esta especialidad, o debemos apostar por humanizarla más? ¿Terapeuta o algoritmo? Evidentemente, sé que no es una cosa contradictoria, pero voy a hacer un desarrollo donde voy a apostar directamente por el terapeuta a partir de unos pasos, aunque soy, puedo decirlo, un enamorado de la tecnología. Seguramente muchas personas, también muchos psiquiatras, dirán que seguramente en este momento para avanzar en la psiquiatría lo que más se necesita es más tecnología. Y voy a discrepar de este punto porque creo que la psiquiatría y la psicología para avanzar deben resituarse en su lenguaje, en la manera de expresarse y encontrar su lugar como una especialidad, la psiquiatría, como una especialidad híbrida a caballo entre lo que serían las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias de la física y las ciencias humanas. Y a partir de allí, una vez situado, sí que entonces utilizar la tecnología de la forma más útil para el paciente. Mi idea es que en las ciencias que estudian el comportamiento humano, el terapeuta va a seguir siendo absolutamente la base del tratamiento, ya que existe en las ciencias que estudian el comportamiento humano el llamado factor humano, el factor H, que es determinante en muchos de los síntomas que atendemos psicólogos y psiquiatras. Si actualmente entendiéramos solo la psiquiatría como puramente biológica, defenderíamos
que esta viene dada solamente estructurada por las ciencias exactas, las ciencias naturales. Y desde esta perspectiva entenderíamos los síntomas y las enfermedades mentales como una reducción a modificaciones cerebrales patológicas. Este enfoque, cierto, en parte, creo que ha perjudicado la psiquiatría clínica y ha descuidado su pensamiento psicopatológico en la investigación más conceptual. Por lo tanto, creo que para mejorar, primero es importante una superación del lenguaje de la psiquiatría y dejar de mirar únicamente, diré mucho, únicamente a las ciencias naturales y como consecuencia dejar de mirar únicamente a la tecnología como forma de avanzar. Digo únicamente. Hay diferentes voces que han alertado sobre este tipo de problema. Una de las más respetadas, tal vez, la del profesor Berrios, catedrático de epistemología psiquiátrica de la Universidad de Cambridge, que con sus colaboradores, donde evidentemente participan psiquiatras, psicólogos, biólogos, pero también participan lingüistas, también participan historiadores, también participan filósofos, ha desarrollado durante los últimos años una nueva epistemología y donde plantea los síntomas mentales como objetos híbridos constituidos por una amalgama especial de señales biológicas y configuradores personales, familiares, sociales y culturales. Bien, entonces, ¿en qué momento estamos en relación a la tecnología? Creo que vivimos la época más espectacular del desarrollo tecnológico y científico. Esta ha logrado en diversos campos una progresión realmente espectacular, donde hazañas que hace poco tiempo, pocos años, parecían terreno de la ciencia ficción, hoy son realmente realidades. Por lo tanto, cuidado con las cuestiones de ciencia ficción que nos parecen absolutamente lejanas y a veces las acabamos encontrando. Todo ello fomenta que la mejor acreditación y el mayor prestigio de una especialidad viene dada por la autoridad que tenemos en las ciencias naturales y en el manejo de conseguir transformar la ciencia en datos cuantificables para los estudios. Por lo tanto, conocemos la potencia de las ciencias naturales, estamos absolutamente, yo creo que fascinados, encantados por los logros de la tecnología y en este sentido, si tenemos que diferenciar cuál es apostamos por la mayor eficiencia de la máquina o del humano, del terapeuta o del algoritmo, si comparamos la superioridad y la eficiencia de la máquina sobre el humano en los campos cuantificables, por las ciencias naturales es absolutamente una evidencia y no hay ningún tipo de duda y no hay ningún tipo de debate. Lo hemos visto, por ejemplo, en el título de nuestras jornadas, donde ponemos énfasis que en 1996 IBM crea el supercomputador Deep Blue y que gana al vigente campeón mundial, que es Kasparov. Es la primera vez que una máquina supera en inteligencia, no en músculo, supera en inteligencia a un humano. Pero es que en el 2016 Google crea el computador AlphaGo, que según los expertos, no entiendo nada del Go, pero es mucho más complicado, muchísimo más complicado que el ajedrez. Y derrotó, a partir de la inteligencia artificial, al vigente campeón mundial, que se llamaba Lee Sedol, por un 4-1, espectacular. Zuckerberg añadió que el día que la inteligencia artificial consiguiera este hito sería el de la madurez absoluta de la inteligencia artificial. Desde Deep Blue hasta AlphaGo han pasado solamente 20 años y a partir de las técnicas de Deep Learning, es decir, que la máquina aprende sola, AlphaGo, por ejemplo, le dieron solamente las reglas del juego. No le explicaron estrategias, no tuvo que memorizar determinadas cosas, solo las reglas, aprende sola y gana el campeón mundial. Espectacular. Por lo tanto, la inteligencia artificial imita las funciones cognitivas de los seres humanos, la inteligencia artificial es mucho más rápida, es mucho más precisa que la inteligencia humana, sin ninguna duda, pero es menos compleja. Como no puede ser de otra manera, deja fuera las emociones, deja fuera la interacción humana y deja fuera la autoconciencia que suponen, sobre todo,
más complejidad. Entonces, Deep Blue es un súper especialista, por ejemplo, en jugar a ajedrez, pero obviamente no sabe hacer nada más que jugar al ajedrez. Por lo tanto, muchas facetas de diferentes especialidades médicas ya son realizadas de forma más eficiente por la inteligencia artificial. Desde un cirujano tenemos en estos momentos robots cirujanos que pueden operar con mucha más habilidad que cualquier cirujano. Por lo tanto, muchas facetas de diagnóstico, de prevención y de tratamiento ya pueden ser realizadas por esta inteligencia artificial o por algoritmos. Entonces, ¿cuál es la fantasía que esto propone? La fantasía al extremo. Primero es que la tecnología con el tiempo se podrá ir haciendo cargo de la mayoría de cosas que ahora hacen los humanos. Esto no es una fantasía exactamente, porque esto es cierto. Actualmente creo que ya se está hablando que el 24% del trabajo mundial lo realizan máquinas, y se está hablando que en 5 años esto puede llegar al 52%. Entonces, no es ninguna tontería, y no estamos hablando ya solamente de las máquinas en el sentido de su capacidad muscular, de hacer cosas absolutamente mecánicas, sino de hacer cosas cognitivas inteligentes. La siguiente sería el trocito de la película. La inteligencia artificial de alguna manera superará y sustituirá a la humana, y los robots con inteligencia artificial se podrían humanizar hasta tal punto, que esta es evidentemente la fantasía, que nos pueden llegar a sustituir. Yo tenía un profesor de psiquiatría hace años que realmente me transmitió un cierto amor y pasión por una manera de entender la clínica, la psiquiatría, el discernimiento, la locura, y que hablando hace tanto tiempo con él me decía, tal vez las máquinas sustituyan a los médicos dentro de unos años, pero creo que nunca van a sustituir ni a los psicólogos ni a los psiquiatras. Creo que tiene razón, y creo que tiene razón, aparte de esta cuestión corporativista, que podemos decir que, bien, tal vez los psiquiatras y los psicólogos, si esto pasa, vamos a ser los últimos que nos vamos a quedar sin trabajo. Pero creo que todas las ciencias que estudian el comportamiento humano, como la psiquiatría y la psicología, no encajan totalmente en las ciencias naturales. En un sistema donde se puede contabilizar todo, una parte siempre se resiste a ser contada, cuantificada. Y este es podríamos decirlo en general, sería el factor humano. Otra manera de decirlo, el cerebro no es la mente. De hecho, si el cerebro fuera la mente, se diría igual. Se dice diferente porque son diferentes. Por lo tanto, la psiquiatría y la psicología no son especialidades como las otras especialidades médicas, exactamente, al menos exactamente. Durante mucho tiempo hemos dicho y hemos escuchado, creo que una enfermedad mental debe entenderse como se entiende una enfermedad hepática o cardíaca o neurológica. Y esto no es así en su totalidad. No decimos enfermedad cerebral, decimos enfermedad mental, porque el campo de la psiquiatría, la mente, no es solo el cerebro, es el cerebro obviamente, pero es más complejo, ya que introduce el factor humano y con ello todos sus efectos simbólicos. Por lo tanto, la ciencia y el estudio con las ciencias naturales, por muy potente que sea el método científico, precisamente por su potencia, no pueden dar cuenta de cantidades de cosas cotidianas que nos pasan en la vida. Es difícil estudiar qué es la felicidad, qué es el amor, qué es la amistad, qué es la compasión, la religión, la música, la poesía. Es difícil, no que se puedan investigar, pero que se puedan investigar en su totalidad en el sentido de la ciencia física. Pero los psiquiatras y los psicólogos nos encontramos muchas veces que debemos lidiar con todas estas cosas importantes y poco concretas de la vida, pero que inciden mucho
en la causación de lo que sería el bienestar humano y también el malestar humano. Entonces, la psiquiatría es una disciplina híbrida. El 70% de los síntomas que atendemos no responden a un problema cerebral stricto sensu, en el sentido más estricto, sino muchas veces acompañadas de dificultades existenciales, ambientales, sociales, de comunicación. El hombre es un lobo para el hombre y nos perjudicamos bastante. Y nos conecta directamente muchas veces con esta parte ilógica y a veces extrañas para nosotros mismos que llamamos el factor H, el factor humano. Por lo tanto, los trastornos psiquiátricos son heterogéneos. Algunos son enfermedades médicas claras, algunos son variaciones de la normalidad, más o menos extremas, y otros están en el medio, bailando entre las dos cosas. Por lo tanto, es una disciplina híbrida la psiquiatría y que debe combinar, para su mejor ejecución, las habilidades y los métodos de las ciencias naturales, pero también las ciencias humanas. Está explicado ya por autores no modernos, Jaspers lo explicó bien hace bastante tiempo, que las ciencias naturales pueden ofrecer una explicación clara de lo que es la enfermedad y que sigue exactamente el modelo médico. Y las ciencias humanas no pueden dar esta explicación, pero permiten una comprensión de los síntomas y alteraciones que son variaciones de la normalidad. Si los síntomas están provocados por lesiones cerebrales en un paciente, entonces estos síntomas se explican perfectamente por lo que sería una ciencia exacta, y lo mejor es hacer un TAC y toda una serie de pruebas para ver causa-efecto. Pero si los síntomas psiquiátricos atañen a la semántica, a las interacciones entre seres humanos, a dificultades comunicativas existenciales, no pueden explicarse entonces por lesiones cerebrales y deben ser entendidos y gestionados. Todos sabemos muchas veces que nos encontramos con mucha más dificultad de tratar un trastorno adaptativo que tratar un trastorno bipolar tipo 1 exacto. Entonces, el factor humano recae precisamente en eso, en la imperfección, en la imposibilidad de comprender el todo, en la dificultad de contabilizarlo y en la resistencia que ofrece a veces al estudio con las ciencias naturales. Entonces, podemos decir que las matemáticas son datos, los cyborgs son datos, los algoritmos son datos, pero los humanos no somos solo datos. Y la enfermedad mental será el resultado de un código genético que se puede contabilizar con los recursos de las ciencias exactas y un código semántico que no se puede contabilizar, pero que lo podemos interpretar, tratar, gestionar y comprender. Para tratar esta complejidad está mucho mejor situado un terapeuta que un algoritmo. Y creo que puedo asegurar que la forma de entender qué es un trastorno mental, es decir, la forma que nos lo nombramos, va a tener cuál es su causa, cómo lo definimos, cómo lo clasificamos, dónde lo colocamos, va a tener una incidencia muy importante en cómo lo vamos a tratar y en la posición, por tanto, del terapeuta. Hay un artículo del periodista David Brooks que lo podemos situar como un comunicador científico. Escribió un artículo de New York Times en el año 2013 donde situaba a los psiquiatras, no se lo pierdan, como héroes de la incertidumbre. Curiosa manera. Pero no lo hace para criticar a la psiquiatría, sino todo por el contrario, sino lo hace para alabar a la función, dice, colosal que hacen todos los profesionales de la salud mental en general para enfrentarse a la complejidad, y este es el término, complejidad del sufrimiento emocional humano. Dice el artículo, los profesionales de la salud mental, los terapeutas, y no solo, psicólogos, psiquiatras, servicios sociales, los que están en contacto con la salud mental, son héroes que alivian al más escurridizo de todos los sufrimientos, aun cuando lo superan la complejidad y variabilidad de los problemas que confrontan.
Son héroes, dice, de la incertidumbre, que usan el conocimiento y la destreza, pero también la improvisación y el arte para mejorar la vida de las personas. Y termina con una frase de Hipócrates, por lo tanto no muy actual. En algunas situaciones, dice Hipócrates, es más importante saber qué tipo de personas tienen una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad padece una persona. En determinados momentos y en determinados padecimientos, la superespecialización puede ser más un lastre que una ventaja. Superespecializarse en ajedrez hace que uno solo sepa de ajedrez. Y en este sentido, aunque nos especialicemos, atendemos a personas y ayudamos a buscar salidas, algunas comunes, otras únicas y personalizadas a lo que es el malestar psíquico. En Amalgama, cuando empezábamos, lo decíamos de otra manera, cuando venían unos adolescentes con trastornos de conducta, que nosotros hacíamos trajes a medidas, uno para cada chico, para cada particularidad, y no hacíamos prêt-à-porter. Entonces, mi receta para el mejor terapeuta. El mejor terapeuta surge cuando consigue mantener un pie en las ciencias naturales, en la explicación, y el otro en el arte de las ciencias humanas, la comprensión, lo que implica aportar un punto de vista más amplio en el conocimiento del comportamiento humano. La mejor psiquiatría aparece cuando combina el conocimiento científico y la experiencia técnica con el conocimiento personal, cuando combina el conocimiento y la atención a los patrones comunes junto con el cuidado y escucha a las circunstancias personales específicas de un ser humano único. Y hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, doctor Ramón Martí.